¿Qué es este olor? ¿Por qué no huele a encierro, humedad ni suciedad? La pregunta salió de la boca de una joven alemana apenas puso un pie en una estación del metro de Santiago. No era una turista cualquiera. Se llamaba Emilia von Hartmann, tenía 18 años, un coeficiente intelectual de 148 y era nieta del fundador de una de las empresas de autopartes más conocidas de Alemania. Había crecido escuchando que Europa era la medida de todas las cosas, que la ingeniería alemana estaba varios pasos por delante del resto del mundo y que Chile era, en el mejor de los casos, un país largo, sísmico y lejano que sobrevivía vendiendo cobre, fruta y vino. Pero esa tarde, bajo las calles de Santiago, su expresión cambió por completo. Emilia había imaginado un aire pesado, un sistema desordenado y estaciones improvisadas. En cambio, encontró un espacio iluminado, señalizado, lleno de personas que se movían con una naturalidad que ella no esperaba. Vio a un joven cederle el asiento a una mujer mayor sin que nadie se lo pidiera. Vio a pasajeros dejar bajar antes de subir. Vio a trabajadores orientar a extranjeros con paciencia. Y, sobre todo, vio algo que en su mundo de privilegios se había vuelto escaso, una ciudad que, con todos sus problemas, todavía conservaba una sorprendente capacidad de adaptarse, resistir y seguir funcionando. ¿Cómo fue posible que un grupo de estudiantes de una exclusiva escuela de Berlín, que llegó a Chile convencido de que no tenía nada que aprender, terminara llorando en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y reconociendo que había confundido riqueza con superioridad? ¿Qué ocurrió durante aquellos 6 días para que sus publicaciones se volvieran virales en Alemania, sus padres quedaran en silencio y varios jóvenes comenzaran a preguntar por intercambios académicos en Chile? Hoy vamos a reconstruir una historia que incomodó a quienes todavía miran a Sudamérica desde arriba. Una historia sobre prejuicios, orgullo, terremotos, transporte, educación, solidaridad y esa capacidad tan chilena de hacer que las cosas funcionen incluso cuando todo parece estar en contra. Antes de comenzar, suscríbete al canal y deja tu apoyo. Y si crees que Chile tiene mucho más que mostrar de lo que el mundo imagina, escribe en los comentarios, Chile se respeta. Mi nombre es Emilia von Hartmann. Cumplí 18 años hace poco y estudiaba en el Instituto Internacional de Berlín, una escuela privada donde hijos de empresarios, diplomáticos, investigadores y altos funcionarios se preparaban para ingresar a las mejores universidades de Europa. Yo ya había recibido una oferta condicional de Oxford. Hablaba 5 idiomas, había ganado concursos de matemáticas y participaba en un canal de redes sociales con más de 80.000 seguidores. No lo cuento para presumir. Lo cuento porque necesito que entiendan desde qué lugar miraba el mundo. Mi abuelo fundó Harman Mobility Systems, una compañía que fabricaba componentes para vehículos de alta gama. Mi padre era miembro del directorio. Mi madre había trabajado en el servicio exterior y luego se convirtió en asesora de Derecho Internacional. En mi casa se hablaba de eficiencia, liderazgo, productividad y estándares globales. También se repetía una frase que yo acepté durante años sin cuestionarla: los países serios aprenden de Alemania. Yo nunca me pregunté si Alemania también podía aprender de otros. Todo comenzó una tarde de mayo. El director del colegio, el señor Marcus Keller, reunió a los estudiantes de último año en el auditorio. Había rumores de que el viaje de estudios sería a Londres, Ginebra o Copenhague. Algunos apostaban por una visita a centros tecnológicos en Suecia. Nadie imaginaba lo que iba a anunciar. Este año realizaremos una experiencia académica de 6 días en Chile, dijo. La base del viaje será Santiago y tendremos actividades educativas, culturales y de movilidad urbana. El auditorio quedó en silencio. Luego comenzaron los murmullos. ¿Chile?, susurró Julia Neumann, sentada a mi lado. ¿No es el país de los terremotos? Desde la fila posterior, Tobias Kruger soltó una risa. Seguro nos llevarán a ver minas y llamas. Algunos se rieron. Yo levanté la mano y, como representante del curso, me puse de pie. Director Keller, con todo respeto, somos alumnos que se preparan para universidades de primer nivel. ¿No sería más apropiado visitar Londres, Zúrich o algún centro industrial del norte de Europa? No entiendo qué podríamos aprender en Chile que no podamos estudiar mejor aquí. El director no se molestó. Me miró durante varios segundos. Señorita von Hartmann, el prejuicio suele presentarse disfrazado de conocimiento. La educación comienza cuando uno acepta que puede estar equivocado. No es prejuicio, respondí. Es una comparación objetiva. Alemania tiene una infraestructura avanzada, industrias líderes y una larga tradición científica.
Chile es un país en desarrollo, con una economía dependiente de materias primas y una geografía extremadamente difícil. Precisamente por eso deben ir, contestó. Quiero que observen cómo una sociedad funciona cuando debe enfrentarse a terremotos, distancias enormes, cordillera, desierto, mar y desigualdad. No siempre aprende más quien visita al país más rico. A veces aprende más quien visita al país que ha tenido que resolver problemas imposibles. En ese momento pensé que estaba exagerando. Esa noche se lo conté a mis padres. Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa y frunció el ceño. ¿Chile? Nuestra empresa compra cobre chileno y tiene algunos proveedores en la región, pero no veo el valor académico de un viaje escolar allá. Mi madre fue más directa. ¿Es seguro? ¿Cómo funciona el transporte? ¿Tendrán asistencia médica? ¿Y qué pasa si hay un terremoto? Yo respondí con una seguridad que hoy me avergüenza. No se preocupen. Será una visita protocolar. Probablemente veremos algunos proyectos que intentan parecer modernos y volveremos confirmando lo que ya sabemos. Aquella misma noche hubo una reunión virtual con más de 30 apoderados. Las preguntas mostraban el mismo tono. ¿Habría agua potable? ¿Podrían usar sus tarjetas? ¿El metro era seguro? ¿La comida sería demasiado picante? ¿Los estudiantes chilenos hablarían inglés? ¿Existía internet estable? El padre de Tobías incluso comentó. No quiero que nuestros hijos regresen creyendo que los estándares europeos son negociables. El director Keller respiró hondo antes de responder. Cuando todos ustedes están tan seguros de conocer un país al que nunca han ido, el viaje se vuelve todavía más necesario. Terminada la reunión, publiqué una historia en mis redes. Nos mandan a Chile. Sí, Chile. Un país famoso por los terremotos, el cobre y estar al final del mapa. No espero demasiado, pero les mostraré la realidad sin filtros. Vamos a comparar Santiago con Berlín y veremos qué tan grande es la diferencia. Los comentarios llegaron de inmediato. Lleva comida alemana. Allá tienen wifi. Cuidado con los temblores. Pregunta si todavía viven sin calefacción. Seguro el metro se cae a pedazos. Yo me reía mientras leía. En ese momento me parecían bromas inocentes. Hoy entiendo que eran la expresión de una ignorancia compartida. Y aquí quiero decir algo que quizá moleste a más de uno, en Europa se habla mucho de apertura cultural, pero todavía existe una arrogancia silenciosa hacia América Latina. No siempre se expresa con insultos. A veces aparece en forma de preguntas supuestamente ingenuas, comparaciones injustas o una sorpresa ofensiva cuando un país latinoamericano funciona mejor de lo esperado. Durante los días previos al viaje, mis compañeros buscaron información. Como suele ocurrir en Internet, terminaron viendo solo aquello que confirmaba sus ideas, protestas antiguas, congestión vehicular, barrios deteriorados, noticias de incendios, terremotos y desigualdad. Nadie buscó universidades, centros de ingeniería antisísmica, observatorios astronómicos, proyectos energéticos, logística portuaria o innovación minera. Yo preparé mi maleta con la bandera alemana doblada entre la ropa. También llevé barras de cereal, medicamentos, adaptadores, toallitas desinfectantes y una pequeña linterna, por si fallaba la electricidad. Antes de salir publiqué otro vídeo. Mañana viajamos a Santiago. Prometo mostrar todo: transporte, higiene, tecnología, educación y seguridad. Alemania versus Chile. Sin maquillaje. Mis seguidores celebraron el tono. Algunos me pidieron que no me dejara impresionar por unas cuantas construcciones nuevas. Otros me dijeron que defendiera el prestigio alemán. Yo sonreí. No tenía idea de que 24 horas después sería incapaz de publicar durante varias horas porque no encontraba palabras para explicar lo que estaba viendo. El avión aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez a las 2:40 de la tarde. Desde la ventanilla vi una terminal amplia, aeronaves de distintos países y, al fondo, una cordillera que parecía levantarse detrás de la ciudad como una muralla gigantesca. Eso sí es impresionante, murmuró Julia. Es solo una montaña, respondí, intentando mantener mi actitud. Al entrar a la terminal, la primera sorpresa fue la luz. Había grandes ventanales, espacios altos, señalización clara y un movimiento constante de pasajeros. No era una estación improvisada ni un aeropuerto pequeño. Tampoco era perfecto, pero estaba muy lejos de la imagen atrasada que nosotros habíamos construido. En el control migratorio, funcionarios orientaban a las personas en español e inglés.
Una trabajadora vio que un compañero estaba confundido con el formulario y se acercó sin mostrar impaciencia. ¿Necesitas ayuda?, preguntó en inglés. Tobías asintió. Ella le explicó el procedimiento paso a paso y luego añadió, sonriendo. Bienvenidos a Chile. Ojalá tengan una buena estadía. Tobías volvió con el pasaporte en la mano. Fue más amable que muchos funcionarios en Tegel, dijo en voz baja. Nadie respondió. En la zona de equipaje, las maletas aparecieron con rapidez. Un trabajador acomodaba los carros para que no bloquearan el paso. Otro ayudó a una familia con niños pequeños. Una mujer dejó caer una chaqueta y un hombre que caminaba detrás la recogió, corrió unos metros y se la entregó. Gestos simples. Nada espectacular. Pero comenzaron a romper nuestra narrativa. Al salir, observé cafeterías, cajeros automáticos, puntos de información, tiendas y conexiones de transporte. Saqué el teléfono para grabar mi primera impresión, pero no presioné el botón. Yo había prometido mostrar un lugar caótico. En cambio, estaba frente a un aeropuerto moderno, funcional y lleno de personas que parecían saber exactamente hacia dónde iban. ¿No vas a subir nada?, preguntó Julia. Más tarde, respondí. Quiero ver la ciudad primero. El director Keller reunió al grupo. La primera lección comienza ahora. No miren solo la infraestructura. Miren cómo la gente usa esa infraestructura. Nos trasladamos en un bus hacia Santiago. Durante el trayecto, vi autopistas, enlaces viales, edificios logísticos y barrios de distintos niveles económicos. También vi cerros secos, viviendas modestas y zonas que mostraban problemas reales. Chile no era una postal perfecta y el director no intentó ocultarlo. Un país no se comprende mostrando únicamente lo bonito, explicó. Quiero que vean sus avances y también sus contradicciones. Aquella frase me pareció honesta. En Alemania, cuando hablábamos de América Latina, muchas veces reducíamos todo a pobreza o folclore. Cuando hablábamos de Europa, en cambio, separábamos cuidadosamente sus regiones, matices y conflictos. A Chile le negábamos esa complejidad. A medida que nos acercábamos al centro, la cordillera aparecía entre los edificios. El chofer, don Mauricio, escuchó nuestras preguntas y comenzó a conversar. Santiago es una ciudad difícil, dijo. Tenemos contaminación, tacos, desigualdad y hartos problemas. Pero también tenemos una red de transporte enorme y gente que todos los días se levanta temprano para sacar adelante a su familia. Acá nada ha sido regalado. Su forma de hablar era directa, sin vendernos una fantasía. ¿No le dan miedo los terremotos?, preguntó un compañero. Don Mauricio soltó una breve risa. Respeto, sí. Miedo todo el tiempo, no uno aprende. Los edificios se diseñan para resistir, se hacen simulacros y la gente sabe que debe mantener la calma. Vivir en Chile es aprender que el suelo se mueve, pero uno igual sigue adelante. Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza, el suelo se mueve, pero uno igual sigue adelante. Llegamos a una estación de metro para continuar hacia el hotel. Yo había esperado evitar el transporte subterráneo hasta el día siguiente, pero el director quería que nuestra primera experiencia fuera inmediata. Bajamos por la escalera. Escuché el sonido de los torniquetes, los anuncios y el tren aproximándose. Entonces respiré profundamente y pregunté, sin pensar. ¿Qué es este olor? Julia me miró, alarmada. ¿Huele mal? No, respondí. Ese es el problema. No huele a encierro. No huele a basura. No huele como yo imaginaba. Un estudiante chileno que estaba cerca escuchó y sonrió. Depende de la estación y de la hora, obvio, dijo. Tampoco somos Suiza. Pero tratamos de cuidar el metro porque lo usa todo el mundo. Esa respuesta me desarmó más que cualquier demostración de orgullo. No intentó fingir perfección. Defendió el sistema con realismo. Compramos tarjetas VIP, y nos explicaron cómo funcionaba la integración entre buses y metro. Las máquinas tenían instrucciones claras y personal de apoyo. En el andén, la gente se distribuía siguiendo marcas. Cuando llegó el tren, la mayoría esperó que los pasajeros bajaran antes de subir. No todos actuaban de manera impecable, pero el flujo era sorprendentemente ordenado para la cantidad de personas. Dentro del vagón había trabajadores, estudiantes, adultos mayores y familias. Un músico viajaba con su instrumento guardado. Una joven leía apuntes universitarios.
Un hombre con uniforme de construcción dormía sentado, agotado. En la siguiente estación subió una mujer mayor, y casi de inmediato dos personas se levantaron para ofrecerle asiento. La mujer eligió uno y dijo: «Muchas gracias, mijito». El joven respondió: «De nada, tía». No hubo aplausos. No hubo cámaras. Nadie lo convirtió en un acto heroico. Fue natural. Julia me tocó el brazo. ¿Viste eso? Sí. En Berlín a veces la gente finge que no ve. Yo también lo sabía. En otra estación, una funcionaria ayudó a una persona con movilidad reducida. Más adelante, un pasajero indicó a un turista cómo combinar hacia otra línea. El turista no entendió bien, así que el chileno caminó con él hasta el punto de conexión. Pero va en dirección contraria, observó Tobías. Parece que lo acompañará igual, dije. El hombre efectivamente perdió algunos minutos de su propio viaje para asegurarse de que el extranjero no se equivocara. Y aquí voy a dar una opinión personal: una ciudad no se mide únicamente por la velocidad de sus trenes o el brillo de sus estaciones. También se mide por lo que una persona está dispuesta a hacer cuando ve a otra desorientada. Esa tarde, Santiago no nos impresionó porque todo fuera perfecto. Nos impresionó porque, dentro de un sistema tensionado y usado por millones, todavía aparecían gestos humanos que nosotros no esperábamos encontrar. Al llegar al hotel, publiqué por fin una historia. Primera sorpresa: el aeropuerto es moderno y el metro está mucho mejor organizado de lo que imaginaba. La gente ayuda sin que se lo pidan. Todavía no saco conclusiones, pero nuestra imagen inicial estaba equivocada. Los comentarios explotaron. Te pagaron. Solo viste la parte turística. No compares unas horas con Alemania. Emilia ya se enamoró de Chile. Yo contesté que era apenas el primer día. Pero por dentro estaba inquieta. Si en unas horas ya habían caído varias de mis certezas, ¿qué ocurriría durante el resto del viaje? A la mañana siguiente desperté antes de que sonara la alarma. Desde la ventana vi buses, ciclistas, autos y personas caminando hacia sus trabajos. Santiago se encendía poco a poco. Había bocinazos y tráfico, sí. También había una energía difícil de explicar, la sensación de que la ciudad comenzaba a funcionar mucho antes de que algunos de nosotros termináramos de desayunar. El segundo día estaba dedicado a movilidad, ingeniería y territorio. Primero visitaríamos una estación intermodal y luego viajaríamos hacia Rancagua para conocer proyectos relacionados con infraestructura y prevención sísmica. En Estación Central, el contraste fue fuerte. No era un espacio elegante. Había vendedores, apuro, ruido, edificios antiguos y una multitud compacta. Algunos compañeros se miraron como diciendo: aquí está el Chile real que esperábamos. Pero el director Keller nos pidió observar con más cuidado. No confundan pobreza con ausencia de organización, dijo. Miren cómo se mueven las personas, cómo combinan transporte, cómo adaptan su rutina y cuánto tiempo recorren cada día. Subimos a un tren de servicio regional. Los asientos eran sencillos y el vagón no pretendía competir con un tren de alta velocidad europeo. Sin embargo, estaba limpio, la información era comprensible y los pasajeros se distribuían con rapidez. Un trabajador nos explicó que muchas personas lo usaban diariamente para conectar comunas y ciudades con Santiago. Tobías abrió una aplicación de mapas. Recorren distancias enormes para trabajar, dijo. Y luego vuelven a sus casas, añadió Julia. Todos los días. Una mujer chilena sentada frente a nosotros intervino. Así es, cabros. Algunos se levantan a las 5. No es lo ideal, pero uno se organiza. Hay que llevar a los niños al colegio, llegar a la pega, hacer compras y volver. La vida no espera. Nos preguntó de dónde éramos. Cuando dijimos Alemania, sonrió. ¡Qué lejos! Bienvenidos. Prueben una empanada de pino antes de irse, pero no la muerdan de inmediato porque se van a quemar. Todos reímos. La conversación continuó. Ella no nos habló de Chile como si fuera el mejor país del planeta. Se quejó del costo de la vida, de los tiempos de viaje y de la burocracia. Pero también habló con orgullo de su familia, de la educación de su hija y de la forma en que los vecinos se ayudaban cuando alguien enfermaba. En Rancagua visitamos un centro técnico donde ingenieros estudiaban estructuras resistentes a sismos.
El profesor a cargo, Rodrigo Arancibia, nos mostró modelos de edificios y explicó cómo se calculaba el movimiento, la flexibilidad y la disipación de energía. Mi compañero Lucas, cuyo padre era arquitecto, preguntó: ¿por qué no construyen edificios completamente rígidos? El profesor sonrió. Porque frente a un terremoto la rigidez absoluta puede ser una debilidad. Una estructura necesita moverse sin colapsar. Resistir no significa quedarse inmóvil. Significa absorber el golpe y recuperar el equilibrio. Esa explicación técnica se convirtió, sin que yo lo notara, en una metáfora del país. Chile no había sobrevivido intentando impedir que la tierra se moviera. Había sobrevivido aprendiendo a moverse con ella. Nos mostraron registros de grandes terremotos, normas constructivas, procesos de evacuación y experiencias de reconstrucción. También hablaron de errores, tragedias y zonas donde las soluciones aún eran insuficientes. Nadie ocultó las fallas. Eso fue lo que más respeto me produjo. En Europa, yo estaba acostumbrada a presentaciones corporativas donde cada país intentaba mostrar su mejor cara. En Chile, aquellos ingenieros hablaban de lo que había funcionado y de lo que había fracasado. Para ellos, reconocer una debilidad no era humillarse, era una condición para mejorar. Durante el almuerzo, nos sirvieron cazuela, ensalada chilena y pan. Algunos compañeros miraron el plato con desconfianza. Yo probé la cazuela y me sorprendió su sabor sencillo y reconfortante. No tiene nada de exótico, dije. Una estudiante chilena se rió. ¿Y qué esperabas? ¿Que comiéramos fuego con ají todos los días? Me puse roja. Algo así. Acá comemos de todo. Y cuando hace frío, una cazuela salva a cualquiera. Aquella frase provocó otra ronda de risas. La comida rompió una barrera que ninguna conferencia habría podido romper. Compartimos pan, hablamos de música, universidades, fútbol y familias. Descubrimos que muchos chilenos conocían bandas alemanas, mientras nosotros apenas podíamos nombrar a 2 artistas chilenos. Al regresar a Santiago, grabé un vídeo frente a la cordillera. Hoy entendí algo que no esperaba. Chile no intenta ganarle a Alemania copiando su modelo. Ha desarrollado soluciones para una realidad mucho más extrema: terremotos, distancias, montañas y desigualdad. Aquí la ingeniería no es solo prestigio. Es supervivencia. Mi publicación superó cientos de miles de visualizaciones. Algunos seguidores alemanes comenzaron a defender mi cambio de opinión. Otros se enfurecieron. Estás romantizando un país pobre. Una visita escolar no demuestra nada. Chile jamás estará al nivel de Alemania. Leí esos comentarios y sentí rabia. No porque Chile fuera perfecto, sino porque muchos criticaban sin haber visto nada. Exactamente lo que yo había hecho una semana antes. El tercer día visitamos un liceo de Santiago. Antes de entrar, varios compañeros esperaban encontrar salas deterioradas y estudiantes con bajo nivel académico. El establecimiento era público y tenía desafíos visibles, pero también laboratorios, talleres, una biblioteca activa y profesores que hablaban con enorme compromiso. Nos recibió Antonia Rojas, un estudiante de 17 años, junto a Matías Silva y Fernanda Muñoz. Los 3 hablaban inglés con distintos niveles, pero no tuvieron miedo de conversar. Cuando alguien no conocía una palabra, la buscaba, la explicaba o se reía de sí mismo. Bienvenidos a Chile, dijo Antonia. Ojalá no vengan pensando que todos bailamos cueca todo el día. Tobías levantó las manos. Prometemos no preguntar por llamas. Las llamas están más al norte, respondió Matías. Pero si quieren un completo italiano, eso sí lo conseguimos al tiro. La tensión desapareció. La actividad principal fue un debate sobre competencia y cooperación. El director Keller pidió que comparáramos cómo se enfrentaban las crisis en Alemania y Chile. Yo comencé defendiendo la eficiencia institucional. En Alemania creemos que las reglas claras, la planificación y la responsabilidad individual son claves para el progreso. Antonia asintió. Suena bien. Acá también necesitamos más planificación. Pero cuando llega una crisis, muchas veces las instituciones no alcanzan. Entonces aparecen los vecinos. ¿A qué te refieres? Pregunté. A organizarse. Después de un incendio, un temporal o un terremoto, la gente hace campañas, junta agua, ropa, comida. En un curso, si alguien no puede pagar algo, se hace una vaca. Si una familia está complicada, otra cuida a los niños.
No siempre funciona, y también hay egoísmo, obvio. Pero existe esa costumbre de ayudar porque mañana te puede tocar a ti. Julia intervino. ¿No creen que depender de la solidaridad permite que el Estado se desentienda? Fernanda respondió sin dudar. Sí, ese riesgo existe. La solidaridad no reemplaza los derechos. Pero tampoco queremos una sociedad donde nadie mire al de al lado porque no es su problema. Se necesitan ambas cosas, instituciones fuertes y personas que no sean indiferentes. La respuesta dejó al grupo en silencio. Matías agregó. Competir no está mal. Todos queremos entrar a una buena universidad, encontrar pega y salir adelante. Pero si para ganar tienes que pasar por encima de todos, al final construyes un país donde nadie confía en nadie. Yo pensé en nuestra escuela. Éramos educados, competitivos y exitosos. Sin embargo, muchas amistades dependían de las notas, los contactos o las oportunidades. Nos enseñaban a liderar, pero pocas veces a acompañar. ¿Y cómo se aprende esa solidaridad? Pregunté. Antonia se encogió de hombros. En la casa, en el barrio, en el colegio. También a punta de golpes. Chile ha vivido terremotos, crisis, incendios, inundaciones. Cuando todo se mueve, te das cuenta de que solo no puedes. Luego ocurrió algo pequeño que me marcó. Durante el recreo, un estudiante dejó caer una carpeta llena de hojas. Varias personas se agacharon a recogerlas. Nadie se burló. Nadie siguió caminando como si no hubiera visto. En menos de un minuto, todo estaba ordenado. Más tarde, una profesora nos mostró un protocolo de evacuación sísmica. Los estudiantes sabían dónde ubicarse, qué ruta seguir y cómo asistir a compañeros con movilidad reducida. No había pánico. Había memoria colectiva. ¿Cuando tiembla fuerte, no se asustan? Preguntó Lucas. Claro que sí, respondió la profesora. Ser valiente no es no sentir miedo. Es saber qué hacer a pesar del miedo. Yo anoté esa frase. Durante el almuerzo compartimos empanadas, sopaipillas y jugos. Antonia me preguntó qué había pensado de Chile antes de viajar. Dudé, pero decidí ser honesta. Creía que era un país atrasado, desordenado y dependiente de Europa. Ella arqueó una ceja. Brígido. Sí. Lo sé. Me da vergüenza. Bueno, dijo, al menos viniste. Peor sería seguir pensando lo mismo sin conocer. No me insultó. No intentó humillarme. Me dio una oportunidad para cambiar. Esa generosidad fue más dura que cualquier reproche. Esa noche publiqué un texto largo. Hoy hablé con estudiantes chilenos. No idealizan su país. Conocen la desigualdad, critican el sistema y quieren cambios. Pero también tienen una idea de comunidad que nosotros hemos debilitado. Me dijeron que la solidaridad no reemplaza los derechos. Pero que los derechos tampoco deberían convertirnos en personas indiferentes. Creo que esa frase debería discutirse en toda Europa. La publicación se volvió viral. Un canal alemán tomó fragmentos y preguntó si los jóvenes europeos se habían vuelto demasiado individualistas. Otros medios ridiculizaron mi experiencia y dijeron que estaba seducida por el exotismo latinoamericano. Aquello me molestó profundamente. Porque cuando un europeo admira a otro país europeo, se llama intercambio cultural. Pero cuando admira a un país latinoamericano, algunos lo llaman ingenuidad. Esa doble vara revela más sobre Europa que sobre Chile. El cuarto día recorrimos Santiago utilizando buses Red y Metro. El objetivo era observar cómo se conectaban distintos sectores de la ciudad. Comenzamos en Providencia, pasamos por el centro y luego fuimos hacia comunas con menos recursos. El contraste era evidente. Había barrios con parques cuidados y ciclovías, y otros donde la infraestructura estaba deteriorada. Chile no es solo una historia de éxito, nos recordó el director. También es una historia de deudas pendientes. En un paradero, una pantalla mostraba información del recorrido. Un hombre nos explicó qué micro debíamos tomar. Al ver nuestro grupo, bromeó. No se me pierdan, alemanes. Santiago es largo, pero no tanto como Chile. Subimos a un bus eléctrico. Tobías quedó sorprendido por el silencio. ¿Es realmente una micro de transporte público? Sí, respondió el guía chileno. La flota eléctrica ha crecido bastante. No soluciona todos los problemas, pero ayuda con ruido y contaminación.
Dentro del bus había puertos USB, información de paradas y espacio reservado para sillas de ruedas. Una madre subió con un coche de bebé. 2 pasajeros se movieron inmediatamente para abrirle espacio. Más adelante, un adulto mayor tardó en sentarse y el conductor esperó antes de avanzar. No todo fue perfecto. En una zona congestionada, el bus se retrasó. Hubo vendedores ambulantes y pasajeros molestos. Un hombre discutió por teléfono. Sin embargo, la experiencia completa resultaba mucho más compleja que el estereotipo de caos que habíamos traído. En el centro, caminamos por calles llenas de historia, comercio y tensión social. Vimos edificios patrimoniales junto a fachadas dañadas. Vimos oficinas modernas y personas viviendo en la calle. Vimos policías, estudiantes, trabajadores, turistas y vendedores. Chile no escondía sus heridas. Julia me dijo. Al principio pensé que si encontrábamos pobreza, eso demostraría que teníamos razón. Ahora me parece absurdo. En Berlín también hay pobreza. Solo que no la usamos para definir toda Alemania. Esa observación fue importante. Nosotros exigíamos a Chile una perfección que nunca exigíamos a nuestro propio país. En una esquina, un hombre dejó caer una bolsa con naranjas. Varias rodaron hacia la calle. Una conductora frenó, un ciclista bajó de su bicicleta y 2 peatones ayudaron a recogerlas. Durante unos segundos, el tráfico se detuvo. Nadie tocó la bocina. Esto parece preparado, dijo Tobías. No lo está, respondí. Y por eso importa. Luego visitamos una estación donde había arte público. Murales, colores y referencias a la historia chilena convertían el espacio en algo más que un lugar de paso. Una guía nos explicó que distintas estaciones tenían identidad propia y que la red conectaba zonas muy diversas de la capital. El metro es como una columna vertebral, dijo. Cuando funciona, la ciudad respira. Cuando falla, todos lo sienten. En una combinación muy concurrida, observamos a miles de personas avanzar con rapidez. Algunos empujaban. Otros se apresuraban. No era una coreografía perfecta. Pero había una capacidad colectiva para leer el flujo, adaptarse y seguir. Entonces entendí que la fortaleza chilena no consistía en evitar el desorden por completo. Consistía en reorganizarse una y otra vez. Al final del día subimos al Cerro San Cristóbal. Desde arriba, Santiago se extendía bajo nosotros, rodeado por montañas. Se veían torres, barrios, autopistas, parques y una capa de contaminación que recordaba los problemas ambientales. El director nos pidió que escribiéramos una frase sobre lo aprendido. Tobías escribió, un país puede ser desigual y, aún así, producir soluciones avanzadas. Julia escribió, no confundir problemas con incapacidad. Yo escribí, Chile no es fuerte porque nunca cae. Es fuerte porque aprendió a levantarse sin dejar de discutir cómo quiere hacerlo. Esa noche subí un vídeo con el título, La ciudad que Europa juzga sin entender. En pocas horas superó el 1.000.000 de reproducciones. El 5.º día visitamos una universidad y participamos en un simulacro de emergencia. La alarma sonó y los estudiantes evacuaron con calma. Los encargados revisaron salas, guiaron a los visitantes y verificaron que nadie quedara atrás. Después hubo una evaluación crítica del ejercicio. Un profesor señaló errores concretos. En esta zona la salida fue lenta. Aquí faltó comunicación. Este grupo bloqueó parcialmente una vía. Hay que corregirlo. Me sorprendió que nadie intentara fingir que el simulacro había sido perfecto. ¿Siempre analizan así? Pregunté. Si celebramos antes de revisar los errores, el próximo terremoto nos puede cobrar la arrogancia, respondió. La frase me golpeó. La arrogancia también puede matar. No solo en ingeniería. En política, educación, empresas y relaciones entre países, creer que uno ya lo sabe todo impide ver el peligro. Más tarde conocimos a estudiantes de distintas carreras. Una joven de ingeniería, Camila, nos contó que su familia venía de una zona rural y que era la primera en entrar a la universidad. Mi mamá vende comida y mi papá trabaja por turnos, dijo. Llegar aquí ha sido difícil. Por eso cuando alguien del curso no entiende, tratamos de ayudarnos. Todos competimos, pero sabemos cuánto cuesta estar acá. En mi escuela, compartir apuntes antes de un examen importante puede considerarse una desventaja, le confesé. Camila abrió los ojos. ¿Y para qué sirve ser la mejor si el resto queda votado? No supe qué responder.
Por la tarde fuimos a un parque. Había familias, deportistas, adultos mayores y jóvenes tomando mate. Un grupo celebraba un cumpleaños. Otro recogía basura después de un picnic. Un niño se acercó a una fuente y su padre le recordó que no debía dejar el envoltorio en el suelo. Nos sentamos bajo un árbol. Cerca de nosotros, una familia abrió una bolsa con pan, palta y queso. Al notar que algunos compañeros miraban con curiosidad, una mujer se acercó. ¿Quieren probar?, preguntó. No queremos quitarles comida, respondió Julia. No es quitar. Es compartir. Nos ofrecieron marraquetas con palta. Después apareció un termo, té y una conversación improvisada. Nos preguntaron por Alemania, por el frío, por el fútbol y por nuestras familias. Cuando supieron que era nuestra última tarde, insistieron en que debíamos probar mote con huesillos. Un hombre caminó hasta un puesto y regresó con varios vasos. Esto es para que no digan que vinieron a Chile y no conocieron lo importante, bromeó. El sabor me pareció extraño al principio, dulce y distinto. Pero el gesto fue inolvidable. Ninguna de esas personas sabía quién era mi abuelo. Nadie conocía mi coeficiente intelectual, mis seguidores ni mi futura universidad. Nos trataron bien porque éramos visitantes sentados cerca. Esa noche, en el hotel, grabé el vídeo más difícil de mi vida. Me senté frente a la cámara y tardé varios segundos en hablar. Hace 5 días llegué a Chile convencida de que mi país era superior. Creía que aquí encontraría atraso, desorden y dependencia. Encontré problemas reales, desigualdad, congestión, barrios abandonados y mucha gente cansada de promesas. Pero también encontré ingeniería nacida de la necesidad. Transporte que mueve millones, estudiantes brillantes, trabajadores que sostienen ciudades enteras y una cultura de ayuda que no cabe en las estadísticas. Respiré profundamente. Lo más incómodo es reconocer que yo no estaba desinformada por accidente. Yo elegí información que confirmaba mi superioridad. Miré a Chile como un objeto de comparación, no como una sociedad compleja. Y eso es arrogancia. Continué. En Alemania nos enorgullecemos de la planificación. Chile me enseñó la adaptación. Nos enorgullecemos de la precisión. Chile me enseñó la resiliencia. Nos enorgullecemos de la autonomía. Chile me recordó que nadie supera una crisis completamente solo. Las lágrimas comenzaron a caer. No digo que Chile sea perfecto. Los propios chilenos han sido los primeros en mostrarme sus fallas. Digo algo más importante, un país no necesita ser perfecto para tener algo que enseñarle al mundo. Publiqué el vídeo. Durante la noche, los comentarios se multiplicaron. Muchos chilenos agradecían que una extranjera reconociera lo que había visto. Otros criticaban la idealización y recordaban los problemas diarios. Varios alemanes confesaban que compartían mis prejuicios. Un comentario chileno decía: gracias, pero no nos pongas en un pedestal. Queremos que nos vean completos, con cosas buenas y malas. Le respondí: tienes razón. Admirar también exige honestidad. El 6º día amaneció demasiado rápido. Mientras hacía la maleta, miré la bandera alemana que había llevado para grabar una comparación triunfal. La doblé lentamente. Ya no sentía vergüenza de Alemania. Seguía amando mi país. Lo que había perdido era la necesidad de demostrar que debía estar por encima de todos. En el bus hacia el aeropuerto, nadie hablaba demasiado. Julia miraba por la ventana. Tobías revisaba sus vídeos. Lucas escribía notas para la presentación que haríamos al regresar. No quiero irme todavía, dijo Julia. Yo tampoco, respondí. Tobías levantó la vista. ¿Se dan cuenta de que hace una semana nos burlábamos de este viaje? Sí, dije. Y ahora somos nosotros los que quedamos en ridículo. Don Mauricio, el mismo conductor del primer día, nos llevó al aeropuerto. Antes de bajar, se puso de pie. Cabros, ojalá se lleven una buena impresión. Chile tiene hartas cosas malas y hartas cosas buenas. No se queden solo con una de las dos. El director Keller le estrechó la mano. Eso es exactamente lo que aprendimos. Entramos a la terminal. Todo lo que el primer día me había parecido simplemente moderno ahora tenía otro significado. Los trabajadores limpiando, los funcionarios orientando, los pasajeros organizando sus filas, el personal de tierra coordinando equipaje y vehículos. Ya no veía objetos.
Veía personas sosteniendo un sistema. Después del control de seguridad, caminamos hacia la puerta de embarque. Frente a un gran ventanal, observé la pista, los aviones y la cordillera a lo lejos. Un equipo de trabajadores movía carros de equipaje con precisión. Uno de ellos levantó la mano para saludar a un niño que miraba desde la ventana. El niño respondió emocionado. Fue un gesto pequeño, pero algo dentro de mí se quebró. Comencé a llorar. Julia se acercó. Emilia, ¿qué pasa? No pude responder de inmediato. El director Keller llegó y permaneció en silencio hasta que recuperé el aire. Profesor, dije, estábamos completamente equivocados. ¿Sobre qué? Sobre Chile. Pensábamos que venir aquí sería una pérdida de tiempo. Creíamos que un país con menos riqueza no podía enseñarnos nada. Pero vimos una sociedad que ha tenido que aprender a vivir con terremotos, crisis y desigualdad sin dejar de construir, estudiar, trabajar y ayudarse. Tobías se acercó con los ojos húmedos. Nosotros confundimos tener más recursos con tener más valor. Julia añadió. Y confundimos desarrollo con parecerse a Europa. El director Keller asintió. Entonces el viaje cumplió su objetivo. Yo miré nuevamente la pista. Lo que más me impactó no fue un edificio ni un tren. Fue la actitud de la gente. La señora que compartió su pan. El joven que cedió el asiento. El pasajero que acompañó a un turista. Los estudiantes que ayudaron a recoger hojas. Los ingenieros que reconocieron sus errores. Todos esos gestos sostienen un país. El director sonrió. La verdadera educación no consiste en acumular datos. Consiste en permitir que la realidad destruya una idea equivocada. Cuando anunciaron el embarque, nadie se movió al principio. Mirábamos Chile como si intentáramos guardar cada detalle. Ya en el avión, escribí una última publicación. Me voy de Chile con una certeza, el mundo no se divide entre países que enseñan y países que aprenden. Todos deben hacer ambas cosas. Alemania tiene mucho que ofrecer, pero también tiene mucho que aprender. Chile me mostró que la resistencia no es rigidez. Que la solidaridad no es debilidad y que reconocer problemas no elimina el orgullo. Lo vuelve más honesto. Durante el vuelo, la publicación superó 2 millones de visualizaciones. Al llegar a Berlín, nuestros padres nos esperaban. Mi padre me abrazó y preguntó de inmediato. ¿Entonces? ¿Fue tan atrasado como imaginabas? Lo miré durante varios segundos. Papá, nosotros éramos los atrasados en nuestra manera de mirar. Él frunció el ceño. En casa le mostré los vídeos, el metro, los buses eléctricos, el centro de ingeniería sísmica, el liceo, el simulacro, las conversaciones con estudiantes y la familia que compartió comida en el parque. Mi padre observó en silencio. Cuando vio las pruebas de estructuras antisísmicas, retrocedió el vídeo varias veces. Esto está muy bien pensado, admitió. Porque no pueden permitirse que esté mal pensado, respondí. Mi madre quedó impactada por los protocolos de emergencia. Yo imaginaba que vivían aterrados por los terremotos. Viven conscientes, no paralizados. Mi abuelo fue el más difícil de convencer. Se sentó frente a la pantalla con los brazos cruzados. Había negociado durante décadas con empresas latinoamericanas y creía conocer la región. Después de ver todo, guardó silencio. Tal vez, dijo finalmente, siempre miramos a Chile solo como proveedor de materias primas. Eso hicimos, respondí. Miramos lo que podíamos comprar, no lo que podíamos aprender. Semanas después, el colegio organizó una presentación abierta. El auditorio estaba lleno de estudiantes, padres, periodistas y representantes de otras escuelas. Yo subí al escenario con la misma seguridad de antes, pero con una convicción completamente distinta. No vengo a decirles que Chile sea un paraíso, comencé. Sería una falta de respeto repetir una fantasía. Vengo a decirles que nuestros prejuicios eran más pobres que la realidad. Mostré fotografías de Santiago, de la cordillera, de estaciones, buses y aulas. También mostré barrios deteriorados, congestión y desigualdad. La lección no es que Chile sea perfecto. La lección es que nosotros usamos sus problemas para negar sus logros, mientras usamos nuestros logros para ocultar nuestros problemas. El auditorio quedó en silencio. Chile ha desarrollado conocimiento avanzado en ingeniería sísmica, minería, astronomía, energía, agricultura y logística.
Pero lo que más me transformó fue algo que no aparece fácilmente en un ranking: la capacidad de organizarse, improvisar, resistir y ayudar. Esa cultura tiene contradicciones, pero existe. Y merece ser estudiada con seriedad. Un estudiante levantó la mano. ¿Entonces crees que Chile es mejor que Alemania? No, respondí. Creo que esa pregunta es parte del problema. Los países no son equipos que deban ganar una competencia moral. Alemania puede enseñar planificación industrial. Chile puede enseñar adaptación frente a riesgos extremos. Alemania puede compartir tecnología. Chile puede compartir experiencia social y territorial. Aprender no reduce a nadie. Otra estudiante preguntó: ¿qué fue lo más difícil de aceptar? Que yo me consideraba abierta de mente y no lo era. Sabía 5 idiomas, pero solo escuchaba una visión del mundo. La frase fue reproducida por varios medios. Durante los meses siguientes, nuestra escuela creó un programa de intercambio con instituciones chilenas. Profesores alemanes comenzaron a conversar con especialistas en construcción antisísmica. Estudiantes organizaron debates sobre individualismo y comunidad. Incluso mi padre propuso revisar proveedores chilenos no solo por sus materias primas, sino por sus capacidades de ingeniería. Un año después, regresé al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Esta vez no llevaba una cámara preparada para demostrar superioridad. Llevaba una visa de intercambio y una maleta para 6 meses. Un periodista alemán me entrevistó antes del viaje. Emilia, ¿por qué volver a Chile? Porque todavía tengo mucho que aprender. ¿Qué esperas encontrar? Un país real. No el país atrasado que imaginé ni el país perfecto que algunos construyeron después de mi vídeo. Quiero conocer sus regiones, sus problemas, sus universidades, sus comunidades y sus debates. ¿Chile cambió tu opinión sobre Alemania? Sí. Me enseñó que amar a tu país no significa considerarlo superior. El patriotismo sin autocrítica se convierte fácilmente en arrogancia. ¿Y cuál fue la mayor lección? Miré hacia la puerta de embarque y respondí: que resistir no significa no moverse. Significa moverse sin quebrarse. Chile lleva siglos haciendo eso. Y aquí, como narrador, quiero detenerme. Porque esta historia no debería servir únicamente para que los chilenos se sientan orgullosos durante unos minutos. También debería abrir una conversación incómoda. Chile tiene razones para sentirse orgulloso: su capacidad sísmica, su geografía extraordinaria, sus universidades, sus trabajadores, su metro, su transición energética, su astronomía, su cultura, su creatividad y esa mezcla extraña de ironía, dureza y generosidad con la que muchas personas enfrentan la vida diaria. Pero el orgullo pierde valor cuando se usa para negar los problemas. No se puede hablar de modernidad ignorando la desigualdad. No se puede celebrar el transporte sin escuchar a quienes pasan horas viajando. No se puede elogiar la solidaridad para justificar que las instituciones abandonen a la gente. No se puede presumir de resiliencia eternamente, como si los chilenos estuvieran obligados a soportarlo todo. La resiliencia es admirable, pero también puede convertirse en una excusa peligrosa. Un pueblo no debería ser felicitado solo por aguantar. También merece vivir mejor. Sin embargo, hay otra verdad igual de importante: Chile tampoco debe mirarse únicamente a través de sus heridas. Durante años, una parte del discurso interno ha repetido que todo funciona mal, que nada sirve y que cualquier país extranjero es automáticamente superior. Esa forma de desprecio propio es tan injusta como la arrogancia extranjera. El desafío está en sostener dos ideas al mismo tiempo: Chile tiene problemas profundos y Chile tiene capacidades extraordinarias. Una verdad no cancela la otra. Eso fue lo que Emilia y sus compañeros entendieron. Ellos llegaron esperando encontrar un país que necesitaba copiar a Europa. Se fueron descubriendo que Europa también necesitaba mirar hacia el sur. No porque Chile sea el nuevo centro perfecto del mundo, sino porque ningún centro tiene derecho a considerarse eterno. La historia de aquella estudiante alemana se hizo conocida porque tocó una herida sensible: la necesidad de ser reconocidos desde afuera. Muchos chilenos compartieron sus vídeos con orgullo. Otros dijeron, con razón, que no hacía falta la aprobación de una extranjera para valorar el país. Y estoy de acuerdo. Chile no necesita que una joven europea le entregue un certificado de dignidad. Pero su reacción sí revela algo útil. Muestra cómo operan los prejuicios internacionales y cómo pueden romperse cuando alguien observa con honestidad.
También demuestra que la mejor respuesta al desprecio no siempre es gritar más fuerte. A veces es mostrar la realidad completa, los avances, los fracasos, la belleza, la rabia, la eficiencia, el cansancio y la humanidad. Emilia regresó porque Chile dejó de ser para ella una caricatura. Se convirtió en una pregunta. ¿Cómo puede un país tan angosto contener tantos climas? ¿Cómo puede una sociedad tan golpeada seguir reconstruyéndose? ¿Cómo conviven la modernidad y la desigualdad en la misma avenida? ¿Por qué alguien que se queja todos los días de Chile puede defenderlo con tanta fuerza cuando un extranjero lo desprecia? ¿Por qué la gente dice, no se preocupe, mientras ya está buscando una solución? ¿Por qué, después de un desastre, aparecen ollas comunes, campañas, voluntarios y vecinos que quizá ni siquiera se saludaban antes? No hay una sola respuesta. Y precisamente por eso vale la pena mirar. Aquellos 6 días no convirtieron a los estudiantes alemanes en expertos. Tampoco borraron décadas de diferencias. Pero destruyeron una idea arrogante, la idea de que el desarrollo viaja en una sola dirección, desde Europa hacia el resto del mundo. Cuando el avión de Emilia despegó nuevamente rumbo a Santiago un año después, ella abrió su cuaderno y escribió una frase que había escuchado durante el viaje. El suelo se mueve, pero uno igual sigue adelante. Debajo añadió. Quizá eso no describe solo a Chile. Quizá describe lo que el mundo necesita aprender de Chile. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que los extranjeros todavía no entienden sobre este país? ¿La forma de enfrentar los terremotos? ¿La solidaridad en las crisis? ¿La capacidad de reírse incluso en momentos difíciles? ¿El esfuerzo silencioso de millones de personas que mantienen Chile en movimiento todos los días? Déjalo en los comentarios. Y si alguna vez alguien te dice que Chile no tiene nada que enseñar, recuerda esta historia. No respondas con una fantasía ni ocultes los problemas. Muéstrale el país completo. Porque el verdadero orgullo no necesita mentir. Chile no es perfecto. Chile no es fácil. Chile no cabe en un estereotipo. Y quizá esa sea precisamente su mayor fuerza.